7:34 de la mañana, 7:34. Hablemos de buenas noticias que llegan para la comunidad noble y de paz. Marco Aurelio, buen día. Lo decíamos antes de ir a nuestra pausa, y es que conocimos de primera mano el fallo en el que el juez o el juzgado segundo promiscuo pues le está dando la razón y le está reconociendo a la comunidad de paz asentada en este antiguo espacio territorial, pues la necesidad en este caso de tener ese servicio garantizado, ese servicio y atención en salud para al menos 204 personas que son firmantes del acuerdo de paz y que viven allí con sus familias, que además ha ordenado esta sentencia del juzgado segundo promiscuo del circuito aquí en San José del Guaviare, que se asignen recursos desde el Ministerio de Salud, tema que también ya se dio, y esto es una buena noticia para esta comunidad. Por eso vamos a saludar al líder de esa comunidad, Ricardo Semillas, que nos atiende a esta hora. Muy buenos días, Ricardo, y bienvenido a Marandúa. Muy buenos días, Laura, muy buenos días para toda la amable audiencia de Marandúa Estéreo. Bueno, pues Ricardo, ¿cómo recibieron ustedes esta noticia, este fallo del juzgado segundo promiscuo? Estábamos nosotros muy pendientes, recuerdo mucho que nosotros lo habíamos hablado cuando ustedes nos anunciaron que se habían quedado sin esquemas de atención en salud, sin ambulancia para ese espacio. Pues efectivamente, Laura, nosotros días anteriores, en meses anteriores, incluso efectivamente tuvimos pues obviamente esa dificultad de que los esquemas de salud de los cuales había un acuerdo del Consejo Nacional de Reincorporación con el Ministerio, donde pues deberían tener los espacios territoriales, no solo los nuestros, sino Colinas y los de todo el país, unos esquemas de salud que les permitieran garantizar este derecho fundamental a esta población que se encuentra en estos territorios, pero no solo a nosotros, sino incluso a la región como tal, porque pues en el caso nuestro y en el caso de los otros estados territoriales, ese servicio de salud no es solo para nosotros, ahí se benefician los indígenas, se benefician los campesinos, nos beneficiamos todos quienes lo necesitemos en el territorio. Entonces, decidimos nosotros, en un primer momento, en conjunto con los compañeros de Colinas, presentar una acción de tutela para pues solicitar que se nos reconociera, se reconociera que se estaban vulnerando unos derechos aquí, y que pues más que nosotros eso está trascendiendo y afectando además a más comunidades que viven cerca a las comunidades de reincorporación. Luego, en un estudio con el equipo de abogados, decidimos que solo presentáramos una y iniciáramos con charlas, pues porque efectivamente ya teníamos una experiencia, en el caso mío yo tengo una experiencia con el tema de las tutelas. Yo actué como agente oficioso de mi comunidad, ¿cierto? Como líder y su vocero natural. A partir de ahí empezamos pues ya todo lo que fue este tema jurídico, solicitando el reconocimiento, y efectivamente se nos reconoce el 05 de este mes bajo la sentencia 22-014, donde se le ordena al Ministerio y a las entidades que restablezcan en un plazo de 48 horas el servicio de salud en nuestras comunidades. Pero recordemos además que anteriormente habíamos hablado de este tema cuando iniciamos, dijimos que aquí el problema era del Ministerio, que no había firmado la resolución para que la ESE de primer nivel tuviera los recursos para poder asignar los esquemas de salud, y efectivamente el viernes en la tarde recibimos la noticia de que se había firmado la resolución 568, donde se asignan no solo los recursos, y mire las cosas buenas que pasan cuando hacemos acciones colectivas que no solo beneficien de manera individual no solo un sector, sino que además esto terminó trascendiendo en todo el país, y el Ministerio asignó los recursos a todos los estados territoriales del país.
Eso le quería comentar, o sea, además del fallo que se da este fin de semana, el pasado 5, el pasado 8 de abril, entonces se está conociendo la resolución del ministerio en donde está asignando los recursos no solamente para el ATCR acá en Charras, sino para todos en el país. Y esto pues definitivamente tiene una trascendencia, como usted lo dice, muy importante, porque no se había firmado esos recursos, no se habían garantizado los recursos para atención en salud para estas comunidades. Sí, efectivamente, y pues además pasaron muchas cosas en ese transcurso de que no hubo esquema de salud en nuestra comunidad. Nosotros tuvimos que sacar a muchos compañeros nuestros de allá por nuestros propios medios porque no había cómo. Se nos alentó una señora de una vereda vecina en la residencia de nuestro espacio territorial. Ahí tuvo el bebé. Son situaciones muy complejas porque lo que dice el acuerdo es que hay que llevar la salud al campo. Nosotros incluso lo planteábamos de esa manera, decíamos, mira, aquí no estamos peleando por los derechos de quienes estamos en reincorporación nomás, sino estamos hablando de todas las veredas que están cerca a nosotros, incluso las veredas que cogen de cerca de Charras y de Charras hacia abajo por el Bajo Guaviare, que se benefician de ese servicio de salud, es lo más cerca que tienen. Y pues al privarlos de ese derecho, pues sencillamente está habiendo una vulneración que hay que verla más allá de la población de reincorporación. Ahí están los compañeros indígenas Nucac, están los compañeros indígenas Sicuani, pero también están los compañeros Luz, y están todos los campesinos que están sobre esa región, hay comunidades afro. Es decir, se estaba presentando una situación muy compleja y yo creo que esta sentencia y este tipo de acciones lo que nos da es como la posibilidad de dar a la gente que es posible ganar y reclamar nuestros derechos, porque no les estamos implorando, le estamos reclamando unos derechos fundamentales de los colombianos o de cualquier ser humano que habite esta tierra. Entonces, no solo nosotros, sino que debería ser una experiencia de la que deberíamos beneficiarnos todos quienes habitamos estos territorios. Incluso la tutela iba un poco más allá, porque en la tutela lo que solicitábamos, si uno mira la tutela, lo que solicitábamos era de que el puesto de salud del Boquerón se convirtiera en una S de primer nivel, y así sucesivamente la S se volviera de segundo y el hospital de tercero era como lo que planteábamos nosotros, porque creemos de que hay que mejorar el servicio de salud. Yo personalmente estuve 9 meses al frente de un albergue aquí en San José del Guaviare, los compañeros de reincorporación de Charras, y sé lo complejo que es llevar a alguien a que acceda al servicio de salud. Incluso en ese mismo proceso, un compañero tuvo una situación de una esquirla que se le salió y le rompió todo el tejido, y se nos perdió bastante sangre. Lo recibí yo, me lo trajeron de Charras, yo estaba aquí en San José del Guaviare, lo recibí, lo llevé al hospital y me lo atendieron a las 2 horas. Ese muchacho estaba así desde las 4 de la mañana, venirse de Charras a San José del Guaviare son 4 horas con el estado que tiene esas vías, 3-4 horas está gastando uno, y el muchacho estaba desde las 4 de la mañana así. Entonces es muy compleja la situación y era lo que nosotros presentábamos ante la jueza. Ricardo, aquí estamos viendo la asignación de recursos que hace el Ministerio de Salud a la Red de Servicios de Primer Nivel. En el departamento del Guaviare, para los 2 antiguos espacios, ahora comunidades de paz, Charras y Colinas, dice que se asignan 101.772.000 pesos y que la ambulancia que se asigna es permanente para los 2 espacios territoriales. En este caso, esos recursos estarían garantizando la atención ¿para cuánto tiempo? Bueno, ¿cómo funciona este esquema de salud? Nosotros tenemos un esquema de salud tipo A, en el caso de Charras y en el caso de Colinas. Yo creo que somos de las comunidades que más recursos se les asignan. Colinas somos 3 comunidades, no recuerdo la otra. Porque este esquema de salud funciona durante un año. Así han venido funcionando siempre, y las resoluciones se han ido modificando año a año. ¿Qué es lo que pasa ahora? Es que aquí hubo un periodo donde no se cubrió ese servicio de salud, ¿cierto? O sea, no estaba el esquema de salud en el espacio. Y eso es lo que ahora debemos nosotros sentarnos a vigilar.
¿Qué es lo que pasa? Nosotros nos sentamos con la ESE y nosotros hacemos seguimiento a la ejecución de estos recursos. Por ejemplo, hay que hacer unas brigadas médicas. Esas brigadas médicas son convocatorias generales para que todos los miembros de las comunidades vecinas y todo quien necesite ese servicio con diferentes especialistas lleguen a accedan a él en nuestra comunidad, porque pues nosotros de alguna manera hemos ido adecuando nuestro puesto de salud para ser más humano, precisamente ese servicio. Yo recuerdo que un tiempo antes, hace poco hicimos incluso una inversión con cooperación, donde adecuamos todo el puesto de salud nuestro. Hoy en día nuestro puesto de salud cuenta con aire acondicionado en la sala, pero también tiene aire acondicionado en uno de los consultorios, porque creemos que la salud es algo fundamental. Ahora, nosotros, por ejemplo, cuando hay brigadas, el año pasado, por ejemplo, tuvimos una brigada donde llevamos un optómetra y luego lo íbamos a volver a llevar y junto con la ESE, porque pues hay que decirlo, nosotros hemos tenido muy buena coordinación con la ESE frente a lo que tiene que ver con la coordinación valga la redundancia, en las brigadas de salud. Entonces decidimos de que más bien esa brigada no la llevábamos a Charras nuevamente porque ya se había hecho y consideramos que se iba a perder el recurso y decidimos donar esa brigada al Boquerón. Esa brigada de optometría se hizo en el Boquerón. Nosotros pues no somos muy dados a decir esas cosas porque creo que las cosas se hacen por voluntad, pero pues la gente incluso no conoce eso. Pero esa brigada de optometría que fue el año pasado, pero la donamos nosotros. Sí. Bueno, Ricardo, en este caso va a estar médico, enfermera, ¿de qué se va a tratar también ese? Y los medicamentos que son tan importantes, porque una cosa, y ha pasado en diferentes espacios, es que ahí está el médico, pero no hay medicamentos. ¿De qué se trata? O sea, ¿qué va a estar allí en esta sentencia? Bien, perfecto. Bueno, ahora, ¿qué es lo que proponemos nosotros, lo que propusimos y lo que dice además la sentencia? La sentencia dice que tiene que restablecerse el esquema de salud. Tiene que estar la ambulancia, tiene que estar con su respectivo conductor, debe estar el personal capacitado para servir de salud, estar la enfermera, pero nosotros lo que proponíamos era, anteriormente iba el médico iba acá una vez al mes, y lo que estábamos proponiendo ahora era que nos replanteáramos eso. Y que lo que hiciéramos era que más bien cada 2 meses fuera una brigada de salud para que fuera mucho más amplio el servicio a todas esas comunidades que lo necesitan. Ahora, corregir algo que sí veníamos fallando, que venía fallando bastante, era que no había medicamentos en ese puesto de salud, no había un stock de medicamentos con el que se pudiera pues atender de alguna manera las necesidades que tuviera la gente, y lo que hacía era alguien miran y vaya y compre la droga, porque pues aquí no hay. Lo que dice la sentencia es que hay que dotar ahora de medicamentos también ese puesto de salud, y eso son cosas que tenemos que sentarnos a hablar con la ESE. Sé que no va a ser difícil porque, pues como digo, hemos tenido una muy buena relación. Pero entonces sí, lo que planteamos nosotros va un poco más allá, es decir, ir el médico cada mes no es lo mismo que ir una brigada con especialistas cada 2 meses. Claro, y sobre todo el impacto que tiene usted, digamos, que dice, y es que no es solamente para la comunidad en los antiguos espacios o en las comunidades, sino para todas las comunidades aledañas. Las ambulancias tienen que estar ahí de manera permanente. Esas ambulancias ya estaban haciendo esa función, y es algo que también la comunidad aledaña pues está extrañando, sobre todo porque usted lo dice, muchas emergencias se presentan y la dificultad de acceso de transporte pues es tal vez de las peores situaciones que viven las comunidades en esos sectores. Sí, exactamente. Yo creo que una de las grandes victorias de esta sentencia es que se logró, ¿cierto?, por medio de esta acción, que estas comunidades tengan un servicio de salud en lo posible, lo mejor que se pueda, y que lo que hemos dicho, que se entienda que el acuerdo de paz lo que dijo no era que había que llevar la salud donde estuvieran solo los reincorporados y cuando los reincorporados salgan eso se vaya. La salud hay que llevarla al campo, hay que garantizarle a la gente este derecho fundamental, porque la gente se lo merece. Esa población que está sobre ese territorio, por ejemplo, Charras es una población que es objeto de reparación colectiva, y uno no entiende cómo no tiene un servicio óptimo de salud.
y eso es una preocupación que le da a uno. Nosotros siempre les hemos dicho, nosotros nos damos nuestras peleas a nivel jurídico y como nos toque, porque es lo que nos ha venido pasando, pero siempre pensando en ese bien colectivo, siempre pensando en que las comunidades, no solo las nuestras, sino que nos rodean, también encuentren una ruta o vean una ruta para pelear por sus derechos. Yo creo que es una de las cosas muy importantes que deja este tipo de sentencias, que la gente tenga en cuenta de que hay otras formas, ¿cierto?, de solicitar nuestro acceso a la justicia y de reclamar nuestros derechos. Aquí lo que queda ya es coordinación con la SR de servicios de primer nivel. ¿Han ustedes de pronto ya hablado algo? ¿Se van a reunir? Justo cae, digamos, Semana Santa. No sé cómo están en este momento esas coordinaciones. Bueno, nosotros en realidad, una de las propuestas que hicimos nosotros apenas se levantó el esquema de salud, se desmontó el esquema de salud, sacamos un comunicado donde decíamos, lo titulábamos un nuevo ataque a la paz. Luego de ese comunicado, personalmente yo hablé con la S y les propuse, ¿cierto?, que era muy importante que nos reuniéramos, que nos sentáramos a hablar antes de que se montara ese esquema de salud, porque creemos que hay cosas que hay que corregir y hay que hacerlo lo más pronto posible, porque el recurso nuestro es un recurso especial y nosotros no lo estamos limitando al acceso de ninguna persona en esa región. Entonces, no es un recurso que tenga que decir, no, es que aquí toca limitarlo porque no, es un recurso que asigna el ministerio y creemos que es mucho más fácil acceder a este servicio de salud que acceder al servicio pues general que se tiene. Entonces hay cosas que tenemos que discutir, como por ejemplo la gente que no está afiliada, no de los nuestros casi todos están afiliados a la nueva EPS, pero nos pasan casos como población que está, gente que vive en las veredas, campesinos que se la pasan en sus finquitas trabajando y pues no tienen ni siquiera recursos para salir a San José del Guaviare, y hemos visto casos de que ni siquiera saben que existe la salud subsidiada. Entonces llegan ahí, entonces es un problema acceder al servicio de salud, pues porque no tiene EPS. No, yo creo que eso no es una limitante, porque ese recurso es un recurso especial. Y hay cosas así que debemos discutir y que tenemos que ponernos de acuerdo. Qué bien, pues ojalá optimicen, como usted lo dice, optimizar ese recurso que les llega. Son cerca de 200 millones por cada, son cerca de 200 por los dos, es decir, 100 por cada espacio territorial. Y aquí lo importante es que se optimicen y se beneficien a las comunidades aledañas. Pues Ricardo, nos alegra esta buena noticia para ustedes, definitivamente una victoria, como usted lo dice, a través de instrumentos judiciales, que se respete y que se garantice el servicio a la salud. Gracias, Ricardo, por estar aquí y bueno, feliz Semana Santa para todos allá en la comunidad de paz. Marco Aurelio, buen día. Muchas gracias, Laurita, y muchas gracias a la audiencia de Marandúa Estéreo, y el mensaje claro ahí aquí es que la victoria es de todos aquí. Así es.